Estamos viendo una serie que se llama Ruido y hemos visto algunos ejemplos que da la Biblia acerca de ruidos. Y precisamente el día de hoy quiero hablarte de el ruido de las piedras. Es algo muy curioso porque Jesús habló de que si sus discípulos no hablaban de él o si sus discípulos no lo glorificaban, las piedras lo iban a hacer. ¿Alguna vez has escuchado este término? Aún lo usamos culturalmente, ¿no? Si no lo hacen ellos, las piedras van a hablar. Quiero empezar leyéndote precisamente ese verso. Viene en Lucas capítulo 19 y dice así: toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, y ellos decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió diciéndoles: les digo que si estos callan, las piedras gritarán. La serie se llama precisamente Ruido, y a mí se me hace muy curioso que Jesús haya hecho referencia a que las piedras iban a gritar. Yo me puse a buscar algunas interpretaciones referente al hecho de las piedras iban a gritar. ¿Por qué las piedras van a gritar? Y encontré algunas referencias. Una que me gustó fue que era como un dicho de los judíos: si no lo haces tú, una piedra lo va a hacer. Algo así, ¿no? A lo mejor yo siempre he dicho que los judíos se parecen mucho a los mexicanos. Mucho, no sé por qué, pero he leído la historia de los judíos y se parecen mucho a los mexicanos. Pero también hay otras interpretaciones muy buenas que me gusta. Y Jesús quiso decir también que aunque calláramos a los discípulos, de una u otra manera se iban a saber las maravillas de Dios. Aunque tú quieras callar a las personas, de una u otra manera el mensaje de Cristo se va a dar a conocer. Y esto lo vemos como ejemplo de los primeros siglos. Los primeros 3 siglos de nuestra era, la iglesia fue perseguida a muerte. Los echaban al Coliseo romano, las fieras los devoraban simple y sencillamente por ser cristianos. Los metían a las cárceles, los sacaban de su casa, les quitaban todo. Creer en Jesús en los primeros siglos era digno de muerte y digno de ser perseguido. Y aquí vemos otra vez la referencia. Aunque los imperios del primer siglo quisieron callar a los discípulos de Jesús, el mensaje no pudo ser ahogado y no pudo ser callado. Y es aquí donde viene la otra interpretación. A pesar de que en Oriente o en Medio Oriente, que fue donde se dio este nacimiento de la historia de Jesús, el mensaje se ha callado mucho. A los gentiles la Biblia también nos llama las piedras. Fíjense. Porque te lo digo en serio, porque tal vez tú y yo éramos los menos probables de estar hablando de Jesús en este tiempo. Los menos probables de recibir el mensaje, los menos probables de tener un encuentro con Él. Pero si te das cuenta, muchos judíos ya no creen en Jesús. Pero volteas al hemisferio occidental y habemos miles y miles de personas que, por ejemplo, el día de hoy estamos reunidos gritando las maravillas de nuestro Dios. Y es ahí donde esta parábola se vuelve a cumplir. Aunque ellos callen, las piedras van a hablar. De una u otra manera, el mensaje de Jesús va a ser conocido. Pero, ¿cuál es el mensaje? O sea, ¿por qué no lo pudo detener la persecución a ese mensaje? ¿Por qué, a pesar de que los amenazaban y los mataban y tantas cosas, el mensaje no ha podido detenerse? A pesar de que no se han levantado falsos profetas o falsos representantes de Cristo, a pesar de que no se ha diluido tanto el mensaje, ¿por qué es tan poderoso el mensaje? ¿Y qué contiene ese mensaje de tal manera que nada ni nadie lo ha podido detener? Y contiene precisamente 2 cosas. Primero, este mensaje es el mensaje del amor más grande que existe en el universo, y es el amor de Dios. Es un amor que nada ni nadie puede detener. Es un amor que no se puede ni siquiera describir. Pero la segunda parte de este mensaje es que ese amor vino y nos dio salvación. Pero dentro de todo este mensaje, porque yo he hablado de Jesús desde que tengo uso de razón, siempre hemos recibido algunas preguntas que nos llevan a analizar más nuestro mensaje. Porque hablar del amor de Dios es fascinante, pero cuando hablamos de salvación, en verdad hay que preguntarnos: pero ¿salvos de qué?
o de qué me están salvando, pues. O sea, si tanto hablamos de salvación, realmente, ¿de qué Dios nos está salvando con su amor? ¿A dónde iba? ¿A dónde me dirigía? ¿Y por qué su amor tuvo que intervenir en mi vida y salvarme de algo? Y mira, dentro del evangelio, esta parte es la más difícil de todas. ¿Sabes cuál es? Es hablar de la condición del ser humano. Es la parte más complicada de todas. Hablar de que sin Dios estamos perdidos. Hablar de que nuestra condición de pecado no la podemos quitar a menos que Jesús venga a nuestra vida. Una vez estaba hablando precisamente de esto y alguien me dijo: es que tú me quieres hacer sentir malo, me dijo. Tú me quieres convencer de que necesito algo que no necesito. Tú quieres convencerme de que necesito a Jesús o necesito un Salvador, pero yo no lo necesito, me dijo. Fíjate, o sea, fue un shock para mí. Y yo le dije: mira, vamos a poner a prueba eso que me estás diciendo. Y lo primero que quiero que hagamos, le dije, es que observes cómo está la sociedad en la que vivimos. Que levantes un poco el panorama de tu vista y que veas cómo está el sistema político de tu país, cómo está la delincuencia de tu país, la trata de personas, no sé, el narcotráfico y muchas cosas que están ocurriendo no solo en México, sino a nivel mundial, guerras, a tantas partes donde hay escasez y hambruna, a maltrato a la mujer, machismo, no sé, bueno, cosas terribles y aberrantes que pasan en nuestras sociedades. Yo le dije: observa un poco eso. Es más, le dije, solamente necesitas una serie de narcotráfico de Netflix para darte cuenta cuál es la condición en la que vivimos, le dije. ¿Alguna vez algún pecador de aquí ha visto una serie de narcotráfico de Netflix? No vayas a decir que no. ¿La has visto? Todo, el copastor el otro día se subió: ¿qué hay, parcero? Y yo: este tremendo, ¿qué andan haciendo? Mira, solamente necesitas una serie para darte cuenta de cuál es la condición del ser humano. Nuestro presidente, que como iglesia nosotros bendecimos a nuestros gobernantes, nunca señalamos sus errores, solamente los bendecimos porque a eso fuimos llamados. Pero yo quiero resaltar algo de aquí. Andrés Manuel tiene esta utopía de sacar la corrupción de la política. Y lo siento, tengo que decirlo, es una utopía. Porque ¿qué va a hacer? ¿Poner más policías? Si los mismos policías son los que... Bueno, no voy a decir nada más que eso. ¿Qué va a hacer? ¿Ponerle un vigilante a cada político cuando haga transacciones económicas? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Si Él no es todopoderoso para conocer todos los pensamientos y sentimientos de cada persona y las cosas que hacen en oculto, ¿qué va a hacer para erradicar la corrupción? Para mí es una utopía y te lo explico, porque ninguna persona puede venir y cambiarle el corazón y la mente a otra. No hay un poder tan grande en la humanidad por nosotros mismos que cambie personas y que transforme corazones. Y cuando observamos nuestra condición, es cuando tú y yo tenemos que decir: en verdad necesitamos algo, necesitamos alguien que venga y cambie nuestra naturaleza. Porque por naturaleza hay egoísmo en nuestra vida. Por naturaleza buscamos nuestro propio beneficio. Por naturaleza nos casamos con estas ideas de el que no tranza no avanza. Y si mi vecino está peor que yo, pues mejor para mí. Voy a hacer lo que tenga que hacer para salir adelante. Pisar a quien tenga que pisar. Hablar mal de quien tenga que hablar mal. O sea, vivimos en una condición de humanidad muy, no sé, crítica. Donde solamente, escucha esto, solamente Jesús a través del Espíritu Santo puede cambiar vidas y cambiar corazones. ¿Y cómo empezó esto? Porque Dios, bueno, ¿alguien quiere aplaudir? Vamos a aplaudir todos. Eso. Dios no creó lo malo. Al principio, cuando Dios hizo la creación, todo era perfecto. Adán y Eva también eran perfectos. El primer hombre y la primera mujer eran perfectos. Pero hubo alguien que es el enemigo de nuestras vidas, que fue y les hizo una oferta brutal a Adán y Eva. ¿Y cuál fue esta? Come esta manzana. Bueno, no era una manzana, ¿verdad? Come este mango, vamos a cambiarle. Come este plátano, come esta sandía. Imagínate, pero no, es que la Biblia dice que era un fruto, pues. No sé por qué pusimos las manzanas. Come este fruto, le dice, y vas a ser como Dios.
Esa fue la oferta del enemigo. ¿Y sabes que es la misma oferta que este mismo enemigo viene y trae al corazón de los seres humanos? Viene y les dice: no necesitas a Dios, tú puedes ser tu propio Dios. Y Adán y Eva cayeron en esa tentación y hundieron a toda la humanidad en la degradación que ahora vivimos, en la crisis emocional, social y espiritual que ahora vivimos. Por la desobediencia de Adán y Eva entró todo lo malo a la humanidad. Pero antes todo era perfecto. Lo malo que tal vez hoy vivimos no es a causa de Dios, no es a causa de que Dios lo haya creado, es a causa de que nosotros le dimos la espalda a Dios. Pero Él vino y nos ha traído solución a toda esa crisis. Él no dejó las cosas así y dijo: pues ahóguense en su propia desobediencia, o tengan las consecuencias de lo que ustedes mismos han hecho. Porque también alguien me dijo alguna vez: si yo no soy Adán y Eva, me dice, pues sí, o sea, ¿por qué tengo que recibir consecuencia de algo que yo no hice? Si yo no comí ese fruto, yo no le hice caso al enemigo, yo no le hice caso a la voz de la serpiente, ¿por qué ahora yo tengo que vivir las consecuencias de lo que ellos hicieron? Y la respuesta es muy simple: si tú hubieras sido Adán o si tú hubieras sido Eva, tú también lo hubieras hecho. Te voy a explicar por qué. Porque lo haces todos los días. Porque todos los días en tu conciencia sabes lo que está bien y lo que está mal. Sabes lo que es mejor para ti. Sabes qué debes comer para estar bien. Sabes cómo debes desarrollar tu vida. Y no es porque alguien te esté diciendo qué hacer, es porque así viene tu diseño. Tú sabes qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Y cuántas veces decides por lo malo voluntariamente? ¿Cuántas veces el egoísmo te gana y decides por eso voluntariamente? Entonces, es una condición que no podemos quitarnos de encima, a menos que sea el poder de Jesús, el poder de Dios a través de lo que Jesús hizo, haciendo algo impresionante en nuestro corazón. Mira, tú y yo nacimos con la capacidad de entender lo bueno y lo malo, de saber qué es lo bueno y lo malo. Tú y yo reconocemos lo que es bonito, lo que es bello y lo que es feo. Tú y yo reconocemos los buenos olores y los malos olores, ¿sí? Tú y yo saboreamos lo que es rico y lo que está malo. ¿Por qué tenemos esa capacidad? No es cultura. Tiene que ver con el diseño que Dios puso en nuestra vida. Y porque tú y yo tenemos la capacidad de distinguir estas dos cosas, también tenemos la capacidad de elegir qué vamos a tener en nuestra vida. Una vez puse este ejemplo y me gustó mucho. Imagínate que, mis papás viven en Estados Unidos. Vivieron mucho tiempo en Estados Unidos. Mi papá también es pastor y fue pastor en Estados Unidos algunos años. Y recuerdo la primera vez, a mí me tocó cuando llenaron Arizona de cámaras para mandarte multas a tu casa. No sé si alguna vez les tocó algo así a ustedes, o si tienen algún familiar que vive en Estados Unidos. Pero de repente fue, no sé, como en 2007, 2008 que mi papá fue para allá, estuvo de pastor allá. Y empezaron a poner cámaras en todos lados, empezaron a poner cámaras en los semáforos, en las calles. Y de repente, pues mi papá, como buen mexicano, pues tenían toda la vida viviendo aquí. Y cuando no te ve un policía, pues ¿qué haces? Sí, pues, o sea, no hay ningún policía aquí, ¿verdad? A ver, para que lo saquen, no es cierto, no. Cuando no hay un policía, un tránsito que te mire, no te importan las leyes, ¿verdad? O sea, le doy más duro si no está el federal cerca. Si no veo un federal en la carretera, pues le doy. Si no me ve un policía, me cruzo el alto o excedo el límite. ¿Sí me explico? Y pues ni modo, llevaba esa cultura de Estados Unidos. Y mi papá, pues, de que hizo un semialto y pues no vino carro y vámonos, ¿verdad? A la semana le llega el ticket a la casa, así nomás. Y ese que, ¿qué pasa? O sea, y a su casa con nombre, foto, la fotito así de mi papá, así. Sí, o sea, sí, fue algo bien curioso, porque clásico de que estás y le llega la multa a la casa. Y entonces dice mi papá: ¿en qué momento ocurrió? ¿En qué momento ocurrió? Y bueno, empezaron a vivir más situaciones de ese tipo. Y ahora, al tiempo, a los meses, pues mi papá empezó a manejar muy diferente. O sea, muy diferente. Hacía alto total, aunque nadie lo viera, porque no sabía si por ahí había una camarita o algo así. Y fue algo que tuvimos que aprender como familia y tuvimos que cambiar como familia. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque
cuando nosotros somos observados por una autoridad, intentamos portarnos bien, ¿verdad? Intentamos hacer las cosas bien. Pero en las leyes de la vida no podemos escondernos de la autoridad mayor. El punto es el siguiente: imagínate que tú y yo recibiéramos las infracciones a todas las violaciones de tránsito que hacemos, que a la casa nos llegaran todas las multas que nos merecemos. Fui a pagar las placas hace un mes y me apareció una multa fantasma. Yo creo que es una multa fantasma, ¿verdad? Clásica de que llegas y luego, ¿qué? Yo ni estaba en la ciudad ese día. Todos inventamos algo parecido, ¿verdad? ¿Qué? O sea, yo estaba en la casa de mi mamá y la multa fue en quién sabe dónde. Y de esas multas que aparecen de la nada, ¿no? Pero imagínate, yo quiero que te pongas en perspectiva personal. ¿Qué pasaría si realmente recibieras todas las multas a todas las infracciones de tránsito que haces? Imagina eso. Ahora te voy a explicar algo con este ejemplo. Todas las infracciones a las leyes de tu conciencia están apuntadas en un libro. Y la Biblia le llama el acta de los decretos, donde uno a uno está anotado todas las veces que has faltado a las leyes de Dios, que has faltado a las leyes de tu conciencia, que has faltado a las leyes de tu interior, a las leyes de la vida. Y como en lo humano, cada vez que hay una infracción hay una consecuencia, en las cuestiones de la vida son igual. Cada vez que nosotros deliberadamente desobedecemos la ley de nuestra conciencia, hay una consecuencia a eso. Y es aquí donde en verdad tú y yo debemos entender la condición en la que vivimos, entender la situación a la que nos estamos enfrentando en nuestro interior, cada uno. Porque ninguno de los que estamos aquí, ni yo ni nadie puede decir: yo nunca he fallado, yo nunca he mentido, yo nunca he deseado a otra mujer que no sea mi esposa, yo nunca he sido infiel a una promesa. O sea, no podemos, ninguno de los que estamos aquí podemos. Tenemos una condición de la cual no podemos librarnos, y es aquí donde entra la obra redentora de Jesús. Porque lo siguiente es lo más espectacular de todo. Ya te contesté esta pregunta: ¿salvos de qué? De nuestra condición. Pero ¿qué significa ser salvo de manera personal? Yo quiero que lo leas conmigo. Dice, primero, ¿qué significa ser salvo? Es que cada pecado ha sido perdonado por el sacrificio de Jesús. ¿Sabes qué significa eso? Que todas aquellas infracciones que hemos cometido a lo largo de nuestra vida, todo es perdonado por Jesús, por lo que Jesús hizo. Todo es perdonado, nuestra vida queda limpia de todo eso. Y mira, y esto para mí es impresionante, porque la lista que nos es contraria es muy grande. La lista que está en contra de nosotros es algo que diariamente seguimos añadiéndole a esa lista. Pero cuando leemos que ser salvo significa que todos tus pecados son perdonados, ¿sabes qué significa eso? Que Dios perdona tus pecados pasados, tus pecados presentes y aún tus pecados futuros. Él perdona ¿cuántos pecados? Todos tus pecados. Segunda cosa que significa ser salvo, dice: Jesucristo en forma del Espíritu Santo viene a vivir en nosotros para darnos ¿qué? Paz, poder y propósito. Y es ahí donde nuestra vida cambia. No solo cuando somos perdonados, porque Él te perdona, Él perdona todos tus pecados, pero nuestra vida cambia en el paso número 2. Es cuando el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y transforma nuestra vida. Nos da paz, una paz que no podemos entender, una paz que vence las tribulaciones de la vida, una paz que vence las angustias de la vida. Mira, poder, pero dice la Biblia que el principal poder que Dios nos da se llama dominio propio. ¿Tú crees que es poder de, sí, no? Es poder para controlarte a ti mismo. Es poder para someter los malos deseos que hay en tu vida. Y a mí me fascina esto. Porque todos los seres humanos tenemos un instinto de perfección en nuestro corazón. Todos los seres humanos tenemos un deseo de ser buenos.
Tenemos un deseo de hacer bien las cosas, pero ese deseo se cumple únicamente cuando el poder de Dios viene y toca nuestro corazón. Y dice, y también nos da propósito. Hay muchas personas que viven sin propósito, que solo existen pero que no saben para qué están aquí. Y cuando se encuentran cara a cara con el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios renueva y restaura su propósito. Y el 3 dice, cuando muramos o Cristo vuelva, estaremos con Él por la eternidad. A mí me ha tocado oficiar muchos servicios fúnebres. Y no tienes idea qué triste es oficiar un servicio fúnebre de una persona que no creyó en Dios, que no creyó en Jesús. ¿Qué dices? Todos los seres humanos tenemos un deseo de eternidad. Todos los seres humanos queremos vivir eternamente. Mira, yo no sé si Walt Disney está congelado. Esta teoría es que Walt Disney está congelado y para cuando encuentren el antídoto para que reviva se lo van a dar. No lo sé si está congelado. Dicen que es una leyenda nada más. Pero ¿sabes por qué un ser humano haría eso? Porque todos queremos vivir eternamente. Si tú has despedido a un ser querido en algún momento, hay algo en tu corazón que arde y que te dice qué pasa después de esto. La vida no puede quedar aquí. La vida no se puede terminar en este momento. ¿Qué pasa después de morir? Hay gente que dice que hay vida después de la muerte. Pero nosotros decimos que hay vida después de la vida. La muerte no nos hace nada porque nuestro Dios la venció. Dice la Biblia, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La verdadera vida está después de esta vida. Y sabes que cuando eres salvo, cuando Él te ha salvado, puedes vivir tan tranquilamente porque sabes que lo que sea que pases está seguro en las manos de Dios. Tu vida está escondida en Dios y así dice su palabra. Nuestra vida está escondida en Dios. Y quiero leerte un verso que es uno de los versos más importantes que la Biblia contiene para explicar de qué se trata la salvación. Dice Romanos capítulo 3, la Biblia misma nos enseña claramente que ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo, sin importar si son judíos o no lo son. Todos hemos pecado, y hable de eso. Y por eso estamos lejos de Dios. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Pero Dios envió a Jesucristo a morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Este es uno de mis versos favoritos. Bueno, le damos un aplauso a la palabra de Dios, claro que sí. Este es de mis versos favoritos. Primero, porque habla de que la salvación es gratuita. ¿Qué te pide Dios para perdonar tus pecados? No te pide nada, es gratis. Solamente hay un requisito y es que creas en Jesús. Es lo único. Que confíes en lo que Cristo hizo por ti. Es lo único. ¿Escuchaste bien? Alguna vez alguien me preguntó, ¿y cómo sé que Jesucristo es el camino verdadero? Me dijo. ¿Y cómo sé de tantas opciones que hay, de tantos profetas, de tanta gente que habla acerca de ser buenos y de ser mejores? Porque todas las religiones hablan de lo mismo, de cómo ser buenos, de cómo ser mejores. ¿Por qué Jesús es diferente que todos? Me dijo. ¿Por qué creer en Jesús y no creer en cualquier otro? Y le dije, simple, porque todos te piden algo para ser salvos. Y Jesús es el único que te regala la salvación. Todos te piden sacrificios, todos te piden algo, todos te piden cosas, que cambies cosas, y Jesús no. Jesús te dice, es gratis, solamente tienes que creer. Y ahora, hay otra cosa que quiero resaltar de aquí que a mí me llama mucho la atención. Dice, nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Esto a mí me impresiona porque si yo lo veo desde una perspectiva humana, perdonar al culpable no tiene nada de justicia. Imagínate que alguien matara a un ser querido tuyo y que tú lo capturaras a ese asesino y lo llevaras delante de un juez, lo llevaras
a una corte y que dijera: ¿sabes qué? Él es el asesino, yo lo vi en el acto, aquí están las pruebas, y que el juez se diera cuenta que sí es culpable, pero que el culpable dijera: ¿sabes qué? Pues sí lo hice, pues, pero la neta es que no quise hacerlo. La verdad es que ya me siento mal de haberlo hecho. O sea, juez, perdóname. O sea, sí lo hice, pero perdóname. Imagínate que el juez le dijera: no, sí, Simón. Era sonorense el juez, ¿ok? No, sí, claro. Ya lo reconociste. Qué bien. ¿Te duele haber matado a alguien? Ay, qué bien. Te puede decir gracias. No, esa persona, aunque le duele haber matado a alguien y aunque lo reconozca, merece la cárcel, mató a alguien. Entonces, ¿por qué Dios nos perdona sin pedirnos nada? No hay justicia en perdonar al culpable. ¿Por qué si soy culpable? ¿Por qué si yo también he dañado a otros? ¿Por qué si he cometido tantos errores en mi vida? ¿Por qué Él puede perdonarme sin pedirme nada? Si estábamos hablando de que Él es un juez justo. Y para darte la respuesta, quiero hablarte de 3 formas de cómo podemos ver la salvación o el sacrificio de Jesús. La primera de ellas, una vez escuché esto y dice que Dios le tuvo que pagar el precio a Satanás por nuestra vida. Una vez escuché eso, que le pertenecíamos a Satanás, y entonces Dios tuvo que sacrificar a Jesús para pagarle a través de Jesús el precio a Satanás por nuestra vida. Pero eso es un error, porque Satanás no es dueño de nada y él no pone las reglas en esto. Él no manda, él no tiene nada que reclamar, y esa es una de las formas que a veces hemos visto la salvación, pero las cosas no son así. Segunda forma de ver la salvación es que Dios estaba tan enojado con la humanidad, Dios estaba tan molesto por nuestros pecados que dijo: los voy a destruir, pero en lugar de destruirnos a nosotros, sacrificó brutalmente a Jesús. Si lo vemos desde esa perspectiva, yo no quiero un Dios así. O sea, ese Dios, ese Padre Celestial, yo no lo quiero. O sea, si fue capaz de sacrificar a Jesús y de torturarlo porque estaba tan enojado, cuando lo agarre de malas lo va a hacer también conmigo. Pero aquí te va la tercera forma de ver la salvación, y esta es la que ha tocado nuestro corazón. Había leyes en la tierra, y esas leyes tú y yo las habíamos roto una y otra vez. Deliberadamente habíamos desobedecido los principios de la tierra, desobedecido los principios de la vida, la ley de nuestra propia conciencia. Y cada una de esas infracciones estaba clamando por justicia, porque había una ley detrás de eso. Entonces Dios, siendo soberano y siendo el que puso esas leyes, y siendo el único juez de toda la creación, Él decidió hacerse hombre en Jesús, y en Jesús cargar los errores de todos nosotros. Él dijo: no lo castigues a él, castígame a mí a través de Jesús. Fue Dios mismo quien tomó forma humana. Fue Dios mismo quien tomó un cuerpo. Fue Dios mismo el que cargó los errores, los pecados, el pasado, la vergüenza, la enfermedad, el sufrimiento de toda la humanidad, y la puso sobre el cuerpo de Jesús, siendo que Jesús nunca cometió ni siquiera un error. Y porque el justo fue crucificado, porque el justo fue torturado, porque el justo fue entregado, todos nosotros hoy podemos vivir en la justicia que Cristo pagó. Por eso ahora Dios puede decir: te perdono, y ser un juez justo, porque no te está perdonando solamente porque te ama, te está perdonando porque te ama y porque Él pagó el precio de esa justicia. Él pagó el precio de tu castigo, Él tomó tu lugar. Él no podía perdonarte nada más porque sí. Él tomó tu lugar y Él tomó mi lugar. Me encanta esta última pregunta, porque alguna vez alguien me la hizo. Me dijo: ¿por qué el sacrificio de un solo hombre pudo pagar por todos? Porque dice: ¿cómo Jesús? O sea, es una sola persona. O sea, ¿por qué una persona colgada en una cruz 6 horas pudo pagar la maldad de más de 14 mil millones de personas? ¿Por qué?
¿Por qué solamente una persona pudo pagar por todos? Y aquí está la respuesta. Porque ese hombre vale más que todas las personas y que toda la creación junta. Simple y sencillamente por eso. Porque si en una balanza tú pusieras de un lado a Jesús y del otro lado pusieras todos los ríos, los collados, las montañas, los tesoros de la tierra, a todas las personas que han vivido, todas las estrellas, todos los animales, todo lo creado, y acá pones a Jesús, Jesús gana. Jesús es más valioso que todo lo creado. Y Dios a través de Jesús nos entregó lo más valioso a nosotros. A través del sacrificio que Jesús hizo. Y esto viene en Isaías 53:5. A través del sacrificio de Jesús dice así: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El sacrificio de Jesús no fue solo un evento de la historia, fue el evento más importante. Fue tan importante que Jesús partió la historia en dos. Y ahora decimos antes y después de Jesús, antes y después de Cristo. El cataclismo que el sacrificio de Jesús vino a traer en la vida social cambió el rumbo de la sociedad actual. Hoy las sociedades han avanzado tremendamente porque Jesús abrió un camino entre nosotros y el cielo. Porque a través de lo que Jesús hizo, mira, nos limpia de pecado, y eso nos hace dignos de entrar a la presencia de Dios cada día. Nos hace dignos de tener una relación con Dios cada día. No es por nuestros méritos, es por los méritos de Jesús. No es porque yo sea bueno, es porque Él fue bueno. No es porque yo sea justo, es porque Él fue justo. Historiadores dicen que la muerte de Jesús ha sido la peor tortura que ningún ser humano ha sufrido en toda la vida. Que aún las películas como La Pasión de Cristo, Hijo de Dios, y otras películas que hablan del sacrificio de Jesús se quedan cortas para expresar lo que Jesús hizo. Y en algún momento tuve este cuestionamiento y yo le dije: ¿por qué tuvo que ser tan cruel? ¿Por qué tuviste que sufrir tanto? ¿Por qué tuvieron que despedazar tu cuerpo a latigazos y a golpes? ¿Por qué tuviste que derramar tu sangre gota a gota? ¿Por qué tuviste que ser humillado, escupido en tu rostro, golpeado? ¿Por qué tuviste que ser exhibido desnudo delante de todos? ¿Por qué tu corazón tuvo que explotar dentro de ti? ¿Por qué tuvo que ser de esa manera? Y la respuesta fue muy obvia. Él me dijo: es que tenía que dar el mejor sacrificio de todos. Era todo o nada. Y para comprarlos a ustedes tenía que entregarlo todo. Para poder tenerlos otra vez tenía que entregarlo todo. Ahora espero que te estés haciendo esta última pregunta: ¿qué hago para ser salvo? Te lo decía hace un momento, la salvación es gratuita. No es por obras, no se paga. Todo esto que hacemos es por gratitud, no porque estamos pagando algo. Yo no soy pastor para ganarme algo de Dios. Yo soy pastor porque estoy agradecido, porque Él ya me dio lo mejor. Estamos haciendo iglesia no porque querramos ganarnos algo de Dios, sino porque Él ya nos dio lo mejor. Queremos que esta ciudad sepa este mensaje y conozca del amor de Dios, y su futuro sea cambiado, no porque nos estemos ganando algo de parte de Dios, sino porque Él ya nos entregó todo. Pero siempre hay un primer paso para ser salvo, y es a lo que yo quiero invitarte hoy. Dice de pantalla: primero, el primer paso para ser salvo es: reconoce tu condición. Tú y yo debemos entender que necesitamos vida nueva de parte del cielo. Segundo es: acepta lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Esto es muy importante, porque entender que Jesús tomó tu lugar, que éramos tú y yo los que debimos estar colgados ahí, que éramos tú y yo los que merecíamos ese castigo, los que merecíamos muerte, pero Él tomó nuestro lugar y pagó el precio de nuestros pecados y de nuestros errores. Hace toda la diferencia. Es decir, yo acepto lo que Cristo hizo para mí. Tercero dice: cree con tu corazón, pero también confiesa con tu boca
que Jesús es tu Señor. Esto es súper importante, porque hay gente que lo dice de labios, pero hay que creerlo en el corazón. Y último, dice, bautízate como muestra pública de tu fe. A lo mejor en algún momento has visto fotos o alguna experiencia de alguien más cuando se bautiza, pero no tienes idea de qué tan especial es cuando tú te bautizas. De qué tan especial es. Cada cierto tiempo nosotros en Adulam tenemos una super fiesta de bautismos, y en estos meses va a ser en el campamento. En el campamento hay una alberca gigante y ahí vamos a tener fiesta de bautismos. Y cuando hablamos de bautismo, el bautismo representa precisamente esto. Escucha bien. El bautismo, cuando tú entras al agua, dice la Biblia que cuando tú pones tus pies adentro de la pila bautismal o del mar o de la alberca donde te vas a bautizar, ahí estás crucificado juntamente con Cristo. Crucificado juntamente con Cristo. Después, cuando te sumerges en el agua, estás siendo ¿qué? Sepultado juntamente con Cristo. Y cuando sales del agua, adivina qué, estás resucitando juntamente con Cristo. Y así como Cristo resucitó a una nueva vida, tú y yo salimos de las aguas del bautismo siendo una nueva persona. Representa un nuevo nacimiento. Obviamente es un acto físico, pero que manifiesta algo que está en nuestro corazón. Quiero pedirte que, si tú quieres hacerlo hoy, todos lo vamos a hacer contigo, pero tal vez esta sea la oportunidad más importante de tu vida. Tal vez sea el inicio de una nueva vida para ti si hoy nos acompañas por primera vez, o si tal vez nunca has recibido a Jesús en tu corazón, o si tal vez en algún momento fuiste a una iglesia pero te alejaste, pero las cosas no se dieron como tú querías o como tú esperabas. Siempre las puertas de la casa de papá están abiertas para todos nosotros.